con nosotros quiero dar la bienvenida a la doctora Julieta Serpone. Ella es licenciada en psicología, especialista en clínica infanto-juvenil. Ella realizó su formación profesional en un hospital de salud pública en Cava, y ella acompaña en las clínicas hacia infancias, adolescencia y familia. Así que, doctora, le damos la bienvenida. Gracias por compartir en este espacio. Es un gusto tenerla con nosotros. Gracias, Walter. Bueno, por fe, doctora, todavía no hice un doctorado, pero sí soy licenciada. Bueno, gracias por este espacio. Sé que estuvieron trabajando en este protocolo sobre distintos aspectos en relación al abuso sexual. La idea hoy es poder hacer un repaso, pero también enfocarnos sobre, bueno, el daño psicológico que produce en las víctimas de abuso sexual y también la importancia de un tratamiento psicológico y en algunas oportunidades también de tratamiento psiquiátrico, ¿sí? Como decía Walter, y un poco como vienen viendo en el protocolo, es un tema en Argentina, pero en el mundo muy recurrente, y es importante que estemos advertidos y también implicados para intervenir en esos casos, ¿no? Y es importante que la Iglesia esté capacitada también sobre las distintas intervenciones que hay que hacer en estas situaciones y la integralidad de esas intervenciones, ¿no? Por eso, bueno, fueron pasando distintos profesionales en este protocolo, ¿sí? Ya vieron lo que es el abuso, vieron un montón de estas cuestiones. Yo quiero recordarles que el abuso en sus distintas medidas, pero sobre todo el abuso sexual, causa daños significativos, ¿sí? Significativos en la constitución de lo que nosotros desde mi disciplina, la psicología, le llamamos el aparato psíquico, ¿sí? La mente, nuestra personalidad, lo que somos y el contacto con otros, ¿sí? Y causa daños graves sobre la constitución del aparato psíquico. Como decía Walter, yo me especializo sobre todo en niños y adolescentes, entonces veo los daños tempranos que produce el abuso en los niños y en los adolescentes, y esto, bueno, continúa a lo largo de la vida. La gravedad del daño psicológico en las víctimas depende de diversos factores, ¿sí? De diversas cuestiones en relación al abuso. Una de ellas es la edad en la que se produce el abuso, a cuanta más temprana edad se produce y, digamos, por cuánto tiempo se produce, si es un abuso crónico, genera mayor nivel de daño en la constitución del aparato psíquico, ¿sí? En el armado de lo que es la mente, la psiquis, para decirlo un poco más coloquialmente. Entonces, dijimos la edad, el tipo de abuso también, ¿sí? Cómo es ese abuso, el impacto y, bueno, la duración. No solo eso, sino que también depende del apoyo y las intervenciones que se hicieron a partir de esa situación que llamaríamos traumática, ¿sí? Por lo tanto, una intervención temprana y un reconocimiento temprano de esta situación y el alejamiento de la víctima en esas situaciones ayuda a que el impacto y el daño psicológico, psíquico sea menor. Por eso la importancia cuando uno detecta, digamos, cambios conductuales o regresiones en los niños, por ejemplo, cambios en la actitud, es importante prestarle atención y, bueno, trabajar tempranamente, ¿sí? Porque eso, bueno, tiene una afectación en el daño que produce en la víctima. Otro punto en relación al daño psicológico que también es importante entender, y de nuevo, lamentablemente es el mayor índice de situaciones de abuso que tenemos acá en Argentina, pero en el mundo, es cuando el daño se produce en el contexto intrafamiliar, ¿sí? Porque ahí no solo hay una situación de intromisión, ¿sí? O sea, que se mete tanto en el aparato psíquico, en la mente, como en el cuerpo, en la mayoría de los casos, eh, de la persona, sino que además eso se produce por alguien que debería acompañar y contener, con lo cual es mucho mayor y mucho más desestructurante el daño que produce, porque alguien que debería acompañarme, cuidarme y protegerme, no solo no hace eso, sino que me daña. Y me daña a un nivel muy importante, porque digo, todos sabemos, quienes estamos cerca de niños, adolescentes, incluso adultos, que todos nos equivocamos, tenemos errores, podemos dañar, pero hay daños y daños.
¿Qué pasa con el impacto que tiene, ¿no? A qué nos referimos con el daño psicológico que produce el abuso? Van a ver que yo voy a hablar, también por mi sesgo profesional, de infancias y adolescencias, pero esto, digamos, se traslada a la vida adulta, ¿sí? Sí tiene repercusión en la vida adulta, pero para que entiendan cómo se produce. Este impacto a nivel psíquico obtura, o sea, interrumpe el desarrollo normal de las emociones, del pensamiento y del cerebro mismo. Eh, Hace unos encuentros atrás, Darío habló sobre el impacto a nivel neurobiológico, a nivel cerebral del abuso sexual. Esto es real, o sea, genera daños y cambios a niveles emocionales, del pensamiento, del cerebro mismo, y por lo tanto de la conducta y de los vínculos de la persona, ¿sí? Entonces, interrumpe, modifica, influye en el desarrollo de esas áreas, ¿sí? Entonces tenemos un cambio en el plano afectivo, en el plano cognitivo, en el plano social y en el plano físico también, ¿sí? Esto es para que entendamos la dimensión del impacto. Eh, Después, en el caso a caso, que esto es importante siempre recordarlo, se verán las particularidades, ¿no? Pero sí que impacta en todas las áreas de la vida de una persona. Entonces, ¿qué sucede? Altera sus emociones, altera sus cogniciones y distorsiona la visión que esta persona tiene, que este niño, adolescente o adulto tiene de sí mismo, de su cuerpo, de todo lo que tiene que ver con uno mismo y de su relación al mundo, ¿sí? Y de lo que puede suceder en el mundo y de las posibilidades en el mundo también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un niño, una niña, digo, yendo al ejemplo de las infancias, que sufre una situación prolongada y crónica de abuso sexual y sobre todo a nivel intrafamiliar, empieza a tener signos, por ejemplo, en relación a las emociones, como se produce una desconexión entre el cuerpo y la mente, ¿sí? En la mente incluiríamos los sentimientos y los pensamientos, ¿sí? Entonces hay una desconexión ahí, también se le llama disociación, que eso genera síntomas y consecuencias en muchos aspectos. Aparecen emociones como la culpa, la vergüenza, afectación en la autoestima, en la construcción de la identidad de esa persona. Y también, yendo un poco a esto que yo les decía, sobre todo a nivel intrafamiliar, cuando esos adultos o esas personas, supongamos que sucede también hacia un adulto, que nos acompañan en la vida, porque también, por ejemplo, pasa en situaciones de matrimonios, ¿no? El abuso sexual también se produce en ese tipo de contextos, que nos debería acompañar, no solo por ahí en el caso de niños que nos cuidan y protegen, les decía que produce mayor desestructuración. ¿Por qué? Porque uno empieza a tener falta de confianza, ¿no? A estar más suspicaz, o sea, más desconfiado del entorno, y muchas veces aparecen como otras dos cuestiones. A veces la hostilidad, o sea, la agresividad o la irritabilidad hacia el contexto, y a veces al contrario, como una sensación y una necesidad de apego o de estar con el otro excesivamente, ¿no? Como están las dos caras también. Lo cual, bueno, imagínense que en un entorno donde está la violencia y el abuso, esto es complicado. Un poco yo les decía que todas estas cuestiones y estas modificaciones, si después quieren ir a hacer preguntas o algo, pueden tener ahí al chat o después las retomamos, por las dudas lo aclaro ahora, generan impactos. Impactos que, digamos, no se transforman porque pase el tiempo, ¿sí? O sea, estamos hablando de afectaciones a nivel mental, psicológico, profundas, duraderas y que requieren de un abordaje, ¿sí? Muchas veces estas situaciones, puede pasar, a veces cuando pasan en la infancia, es frecuente ver esto, se reprimen o se niegan o se desmienten, dependiendo, y la persona a veces se las olvida y aparece el recuerdo de esa situación mucho tiempo después, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, pero esta persona funcionaba de cierta manera y de repente se devela que había sufrido una situación de abuso sexual y uno empieza a ver cambios o uno veía una actitud que le llamaba la atención o ciertos
indicios a nivel emocional, psicológico, pero digamos, no sabía qué estaba ocurriendo y después se devela esta situación de haber sufrido por ahí abuso sexual en la vida. Y uno dice, bueno, pero por ahí esta persona no manifestaba secuelas, uno a veces puede pensarlo, ¿no? En realidad sí, porque hay, como yo les decía, como genera impactos tan profundos a nivel del psiquismo y que eso se impacta, digamos, en toda el área emocional, vincular, corporal de la persona. Hay personas que tienen síntomas físicos incluso, y en niños es bastante frecuente que esto pase, y a partir de eso, de síntomas extraños físicos, aparece la sospecha y se devela ese tipo de situaciones. Em, Les decía que a veces uno dice, bueno, pero en esta persona, no sé, no aparecían secuelas emocionales, o la misma persona dice yo no siento nada respecto de esto, no me afecta, puede pasar, pero a veces tiene que ver con esta desconexión que yo les contaba hace un ratito, que tienen en relación a esa situación vivida y en relación a su cuerpo y a sus emociones, y cuando eso se empieza a trabajar, o sea, uno, digo, en la terapéutica, en nuestro caso psicológica, vuelve a trabajar sobre esa conexión entre el cuerpo y la mente, a veces ahí empiezan a aparecer o uno empieza a relacionar, bueno, las actitudes que va teniendo eh, la persona por consecuencia de estas situaciones vividas. Parece un poco o muy desesperanzador lo que estoy diciendo, pero lo digo así bastante contundente porque no es algo menor, sí produce consecuencias graves el abuso. Y desmentirlas o no reconocerlas sería no hacerle justicia al sufrimiento que padecen estas personas cuando lo viven. Ahora, hay algo para hacer, eso es la buena noticia que tengo para decirles, que han escuchado igual a lo largo del protocolo, hay algo para hacer. Las pastoras a continuación de mí hablarán de la parte espiritual y pastoral, yo les voy a hablar de la parte psicológica. Hay tratamientos para las personas que han sufrido situaciones de abuso sexual, hay distintos tipos de tratamiento y hay tratamientos específicos, psicológicamente hablando, para este tipo de situaciones, ¿sí? Para que me entiendan, no quiero hacer como toda una larga secuencia de nombres de distintos tipos de terapia, les voy a nombrar un par para que ustedes les resuenen y lo tengan a mano. Hay terapias psicológicas específicamente pensadas para el trauma, ¿sí? Son específicas, tienen una modalidad particular y se llevan adelante justamente para tratar situaciones traumáticas, como por ejemplo el abuso sexual. Una de ellas es, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, ¿sí? La idea es poder, bueno, trabajar sobre los recuerdos traumáticos y, bueno, sobre un montón de situaciones en relación a eso y los pensamientos, emociones y conductas relacionadas al trauma y a la distorsión que genera ese trauma en los pensamientos y en las emociones, ¿sí? Bueno, es bastante complejo, pero eso es una de las terapias que existe y se trabaja con los pacientes. Hay otras, por ejemplo, hay otra que se llama EMDR, empezó a estar bastante renombrada últimamente, hace un tiempo, y también tiene técnicas específicas para trabajar con víctimas de abuso y personas expuestas a trauma, no solo abuso, sino, por ejemplo, personas expuestas a trauma de guerra u otras situaciones también con un impacto emocional muy profundo. Hay terapias, también se las llama, basadas en la mentalización, en el apego, también son útiles sobre todo para personas que, producto de situaciones de abuso sexual, han tenido afectaciones a nivel de la personalidad, ¿sí? Lo que se llama trastornos de personalidad, eh, y sirve para trabajar con ese tipo de particularidades. Hay terapias incluso de grupo enfocadas en trauma, por ahí no siempre se elige como en principio, pero sí sirve muchas veces para complementar las terapias o en un segundo tiempo también de la terapia, para poder, bueno, disminuir el aislamiento que produce muchas veces estas situaciones en las personas y compartir también tanto las experiencias, las emociones como las estrategias de afrontamiento, bueno,
por las situaciones que van viviendo. Hay otra también bastante utilizada para trabajar situaciones de eventos traumáticos, que es la terapia narrativa, que tiene otro enfoque, tiene que ver más con, bueno, intentar construir de una manera diferente una narrativa, o sea, una explicación, un relato en relación a la vida que uno transitó, integrando esos eventos difíciles sin tener esa reviviscencia o revivir, ¿no? Que esto es muchas veces lo que ya lo han visto, pero se los recuerdo, lo que les sucede a algunas personas que transitan por situaciones de abuso sexual, que reviven el trauma constantemente, ¿sí? Y que es bastante padeciente esta situación, ¿no? De revivir el trauma constantemente, a veces mediante imágenes, a veces mediante sensaciones corporales, a veces en sueños, a veces sin darse cuenta bien de qué se trata, pero como hay una fragmentación muchas veces, que esto sé que lo nombró Darío cuando habló de la parte de psiquiatría, como hay una fragmentación a nivel muchas veces de los recuerdos, ¿sí? O sea, la persona a veces no recuerda cómo fue la situación, sino que tiene como, si yo les dijera que es un collar que se cortó y tenemos los canutillos sueltos. Entonces a veces tiene recuerdos de esos canutillos sueltos de esa situación y recuerda por ahí un sonido o una luz o una imagen o algo que no necesariamente es el acto digamos, de violencia, pero que después, si vuelve a haber algo similar a eso, le desencadena ciertos síntomas o la vivencia, revivir esa situación sucedida. ¿Por qué les cuento sobre las terapéuticas que existen? Hay muchas, de hecho está también, bueno, la terapia psicoanalítica que trabaja sobre, bueno, aborda en relación a las modificaciones de cómo se armó este aparato por la situación de abuso, que es una terapia más prolongada. Hablábamos y me preguntaban mientras charláramos, bueno, ¿cuánto dura una terapia vinculada a una situación de abuso sexual? Qué difícil, no sé si puedo responder esa pregunta, pero son terapias prolongadas, ¿sí? Y depende mucho de lo que yo les decía al comienzo, de la situación, en qué momento de la vida fue, cuán duradera fue, qué impacto tuvo, sobre qué otras cosas de la vida de una persona se asientan, ¿no? Porque a veces son un cúmulo de situaciones de vulnerabilidad, donde hay muchas cosas a acompañar y trabajar con la persona, así que puede durar desde un año hasta muchos años, ¿sí? Esto es importante tenerlo presente porque a veces uno tiene una expectativa, si es que uno está acompañando a una persona que ha sufrido una situación de abuso sexual, o si alguien acá lo ha vivido, de cambio rápido. Esto pasa con muchas cosas en la salud mental, ¿no? Que uno dice, bueno, pero ya está en tratamiento hace 5 meses, ¿por qué no hay un cambio? Bueno, hay cosas, imagínense en cuánto tardamos, cuánto tarda un niño en armarse, cuánto necesitamos nosotros ir creciendo y constituyéndonos, y a veces esperamos que los cambios sean automáticos, ¿no? Y esto no es así. Con casi nada en la vida, pero con esto mucho menos, ¿no? Si necesitamos 4 años para estudiar una carrera y recibirnos, o 5 o más, bueno, las cosas son mediante procesos, ¿sí? Y este sin duda también lo es. Entonces es importante, bueno, acompañar, y puede haber momentos de estabilidad y momentos de recaída, ¿sí? O sea, momentos donde la persona esté mejor y momentos donde, bueno, vuelva a estar mal y, bueno, haya que acompañar, ¿sí? Así que no podríamos estandarizar o decir, bueno, dura este tiempo y ya está, sino que sí tenemos que tener presente que es importante la intervención psicológica y en muchos casos también la intervención de psiquiatría, eh, porque como yo les decía y como les dijo Darío en su momento, estas situaciones traumáticas generan modificaciones a nivel cerebral y a veces en situaciones agudas, graves, complejas. Muchas víctimas de abuso tienen situaciones de intentos de suicidio o disociaciones graves o otras cuestiones graves a nivel de salud mental o de malestar, digo, porque así como por ahí cualquiera que pueda estar acá diga, bueno, yo tengo problemas para dormir y voy al médico
y me da una medicación para eso y la uso el tiempo que necesito, bueno, acá también es necesario no solo consultar a un profesional de psicología para hacer una intervención y un acompañamiento de este tipo, sino también a profesionales de la psiquiatría para que colaboren con el tratamiento y el trabajo en conjunto. Y por ahí, en relación a esto, y decir, bueno, ¿por qué un tratamiento y por qué un tratamiento prolongado? Y bueno, yo ya les hablé un poco del daño en los distintos niveles. Para poner un poco en palabras y repasar algo que ya vieron, o si alguno no pudo participar de ese encuentro, para que lo tenga presente, este daño muchas veces produce trastornos o síntomas en las personas. Algunos les deben sonar porque uno los lee, los ve en la tele o en algún manual, pero por ejemplo el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de estrés postraumático complejo son trastornos que están asociados a las víctimas de abuso sexual. De hecho, se cree, o se estudia, se cree, no es que alguien lo inventó, sino que lo estudiaron, que las víctimas de abuso sexual, sobre todo infantil, tienen una tendencia de 2 a 4 veces más grande, o sea, con mayor riesgo, de desarrollar este tipo de trastornos, ¿sí? Y este tipo de trastornos tienen síntomas como, por ejemplo, bueno, lo que yo les decía, de revivir la situación traumática, de tener pesadillas, de estar muy atentos a las amenazas, eso se le llama hipervigilancia, evitar situaciones que le generen angustia o que las asocien a los eventos traumáticos, entre otras. No me voy a meter porque varias de estas cosas ya las vieron, pero para recordarles. También se ha encontrado en muchos estudios que las víctimas de abuso sexual tienen síntomas ansiosos y síntomas depresivos también, ¿sí? Esto tiene, o sea, lo que yo les decía de las modificaciones que genera el abuso y el daño psicológico que produce, esto es el ejemplo, ¿sí? De lo que produce a nivel mental, a nivel psíquico. Entonces les decía que aparecen síntomas depresivos, ansiosos. ¿Cómo lo veo? Y una tristeza que es persistente, desesperanzas, bueno, situaciones de ansiedad persistentes. Esto a veces se acompaña, como yo les decía, de ideación de suicidio o de ruina o autoinjuriante le llamamos, o sea, que es autoinvalidante, ¿sí? No sirvo para nada, ese tipo de ideas, ¿sí? También hay trastornos de personalidad, quiero decir, también provoca trastornos de personalidad y cuestiones de disociación, sensaciones como de que la realidad uno no es como uno la percibe, o que uno no se siente como si fuera uno, ¿no? Que uno dirá, ¿cómo puede ser eso? Y sí, porque imagínense que el abuso sexual, sobre todo con acceso corporal, hay una intrusión en el cuerpo, ¿sí? Y el cuerpo es, digamos, uno de los asientos donde uno arma la identidad y quién uno es. Entonces se rompe esa sensación, sobre todo en la infancia, muy tempranamente. Entonces, por eso todas estas cuestiones que produce. Hay amnesias muchas veces, ambivalencia en los vínculos, ¿sí? O dificultades para vincularse. Pueden aparecer conductas autolíticas, además del suicidio. Y también aparecen trastornos de la conducta alimentaria de distintos tipos, ¿sí? Que también se encuentran. Bueno, podríamos seguir, lamentablemente podríamos seguir nombrando cosas. También en los niños, como un dato, y vieron que yo les decía que cuanto más temprano, bueno, a veces el impacto es mayor. Muchas veces hay efectos o dificultades en el neurodesarrollo, ¿sí? Cuando es a temprana edad y se producen situaciones de abuso sexual tempranas, aparecen dificultades en el neurodesarrollo, o sea, hay cuestiones evolutivas que no se pueden desarrollar directamente, quedan detenidas. Por eso yo les decía que la intervención temprana es fundamental, ¿no? Cuando un niño empieza con síntomas, hay que estudiar qué está pasando. Lo mismo un adolescente y un adulto también, ¿sí? Con un apoyo profesional adecuado,
se pueden manejar las consecuencias del abuso sexual y desarrollar estrategias de afrontamiento y reconstruir cuestiones a nivel mental y de la vida de esa persona, ¿sí? Hay cosas que se pueden hacer. Requiere tiempo, requiere de trabajo y un acompañamiento, ¿sí? Bueno, hasta acá. No sé quién sigue. Oh, gracias Julieta. Realmente pusiste en 22 minutos todo lo que uno ve el trabajo más amplio, más profundo. Gracias por hacerlo de una manera más accesible, más entendible, porque es tan necesario el acompañamiento más profundo, de manera profesional. Así que gracias, muy útil todo lo que nos trajiste. Así que, bueno, y ahora queremos presentar a la pastora Nora Broda, que está acá entre nosotros, también en medio de su amplia experiencia a lo largo de todos estos años, en medio de todo lo que ella puede compartir entre nosotros. Así que le damos la bienvenida ahora a la pastora Nora Broda. Y bueno, una alegría y un placer, no solamente desde el espacio mío como pastora, con experiencia en estas temáticas, sino también desde este espacio de Asiera, siempre agradecida por esta oportunidad. Y bueno, el tema que me compete es una perspectiva bíblica de todo lo que es este proceso de restauración, de sanidad. Y elegí algunos pasajes relacionados a distintas palabras, ¿no? Nuevos comienzos, nuevo tiempo, caminos en el desierto, porque todo está relacionado a ese proceso de sanidad que Dios tiene preparado para aquellas personas que atraviesan situaciones dolorosas, situaciones a veces difíciles de sobrellevar, pero siempre los que somos hijos de Dios tenemos esperanza y es lo que nos mantiene y nos sostiene firmes. No quiero hablar mucho desde mi palabra, pero yo doy fe y doy testimonio de que con Cristo se puede, hay resiliencia, se puede salir adelante. No importa las situaciones traumáticas que experimentemos, el Señor está. No es que no nos toca transitar situaciones difíciles, tanto nosotros como las personas que ministramos, que acompañamos en medio de estas temáticas tan dolorosas, no es que nos pasen las cosas, pero la promesa es que el Señor transita nuestros dolores, transita nuestras enfermedades, y no solamente nos da fortaleza, es nuestro sostén, sino que, como bien dice un poema, en los momentos más difíciles, cuando no tenemos fuerza, Él nos lleva en sus brazos. Y esa es la promesa, y esa es la palabra. Y bueno, empezamos desde el Antiguo Testamento con una hermosa palabra de parte de Isaías 43, y ahí encontramos un Dios como el único Salvador. Empezamos desde el versículo 11, y dice así la palabra: yo Jehová, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno con minúscula. Pues ustedes son testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Y luego salta a una tremenda promesa en el versículo 18 que nos ayuda en todas estas temáticas. Dice: yo Jehová, santo, vuestro, soy el creador, vuestro rey. Así dice el Señor, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Aquí el Señor está refiriéndose a esos lugares en donde hay situaciones que nos tocan vivir, de aguas impetuosas, de situaciones que nos impactan, que no podemos ni siquiera vislumbrar, que nos asaltan repentinamente. Y dice en el versículo 18 de Isaías 43, no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas.
Y qué importante que es en estos procesos de sanidad no volver atrás. Si hemos conocido la gracia y la misericordia del Señor, tenemos que seguir adelante. El Señor nos dice que no tenemos que volver hacia atrás. ¿Por qué? Y Él nos da esta promesa. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. Y esto es la maravilla de lo que Él hace. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. En esos desiertos que nos toca atravesar, en esas situaciones difíciles, en donde parece que no hay vida, que estamos transitándolo con un sol agobiador sobre nuestras cabezas, en donde vemos que no hay señal de vida en nada de lo que nos rodea. Sin embargo, allá el Señor está y dice que Él abre camino en el desierto. Y la figura del río, en medio de esos ríos intempestuosos que nos afectan y en esos desiertos que parece que se nos consume la vida, allí está la presencia del Señor que dice que Él abre camino en esos desiertos y esos ríos en esos lugares. El río habla de, no sé si les ha pasado cuando van en algún paisaje más bien árido y encuentran todo un caminito lleno de verde. Y ese caminito lleno de verde es porque a la vera de ese arroyo que cruza ese espacio crecen los árboles, crece la vegetación. Y el Señor nos da la promesa de que Él abre esos ríos en donde va a haber fructificado, vamos a ver fructificadas nuestras vidas, se va a quedar atrás el desierto. No vamos a tener necesidad de mirar hacia atrás, de recordar lo pasado, porque Él hace camino nuevo. Él hace cosas nuevas en nuestra vida. Y dice aquí, ¿no? Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. El Señor quiere transformar nuestra queja, nuestro dolor, nuestro sufrimiento en alabanza. Y esta es la palabra que confirma que Él es un Dios de restauración y de sanidad. En el otro texto que tengo aquí está basado en el pasaje de Hechos 3, los tengo marcado aquí. Dice así la palabra en el Nuevo Testamento. Dice, pero Dios, el versículo 18 del capítulo 3 de Hechos, ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que le fue desde antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que Dios habló por bocas de sus santos, los profetas desde tiempo antiguo. Y en esta palabra se unen las promesas del Antiguo Testamento, del Nuevo, con estas promesas del Nuevo Testamento. En Cristo iban a ser cumplidas todas las cosas. Y esos profetas que anunciaron ese nuevo tiempo, ese profeta como Jeremías que anunció de la medicina y la sanidad que iba a traer ese Señor que iba a venir, y que esa palabra dado en un tiempo especial de mucho sufrimiento y dolor, como el profeta Jeremías, que le tocó ser testigo, ¿no es cierto?, de la caída del pueblo de Israel y llevado al exilio. Él, sin embargo, veía a un Dios que era capaz de restaurar, de sanar, que iba a ser sanidad, que iba a ser medicina para su pueblo, de todos aquellos que lo iban a buscar. Y aquí se completa, y en Hechos se nos habla, de que hay un tiempo en donde Dios produce en nosotros ese convertirse,
La palabra aquí de arrepentimiento también puede tomarse desde este proceso de sanidad que vivimos, desde el aspecto de que si íbamos en una dirección, o sea, íbamos para allá, la conversión es girar y volver a otro espacio, dar la vuelta. ¿Y cuántas veces desde lo emocional somos llamados a convertirnos, a dejar de lado el llanto, el dolor, la tristeza y poder encarar la sanidad que el Señor nos ofrece? Aceptar que Él es un Dios de restauración, que el Señor, como dice acá, ha establecido un tiempo de restauración de todas las cosas. Quizás todavía falte un poquito, es la tensión del ya, pero todavía no. Todavía nos falta un poco para que este ciclo se complete, pero ya todas las promesas están disponibles para cada uno de sus hijos, de aquellos que nos aferramos al Señor, que lo buscamos de corazón y anhelamos ver su obra completa en cada una de nuestras vidas. Sé que el proceso es difícil, se necesita un proceso, ¿no es cierto?, de arrepentimiento, como dice aquí, de transformación, de que sea borrado todo aquello que está mal y equivocado en nuestras vidas. Y es un proceso que solamente la obra del Espíritu Santo hace en nosotros. Y Ligia luego va a dar algunas pautas de cómo se hace este proceso de sanidad delante de la presencia del Señor. Pero tenemos tremendas promesas en la palabra en donde podemos recurrir y confiar de que ese proceso de restauración ya está establecido en Cristo y sabemos que el Señor a su tiempo está llevando el curso de nuestras vidas y el curso de la historia hasta ese proceso de restauración plena. También hay otro pasaje un poco extraño que les quiero compartir, que es en Lucas 8. Me lo sugirió mi esposo, porque él hace poco predicó esto, ¿no? Y es del endemoniado gadareno. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver, no?, en la restauración. Pero fíjense algo del relato, no lo voy a leer todo. Esta persona estaba pasando un tiempo terrible, en donde hasta no solamente era una crisis personal de salud mental, sino el agregado de un contenido espiritual de maldad. Y sin embargo, el Señor allí revela su propósito sanador y restaurador, porque a Él no tiene ninguna barrera para llegar al corazón del ser humano, aún inmerso en la mayor tragedia del problema de salud mental, del problema de la opresión demoníaca. Dice así el relato en Lucas 8, perdón que estaba acá, Lucas 8, les voy a leer algunos pedacitos nomás. Cuando lo vio a Jesús, gadareno lanzó un grito y postrándose a sus pies, fíjese cómo a pesar de todo tiene que reconocer la soberanía de Jesús, exclamó: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y a veces la persona que está en situaciones así de opresión, de dolor, viene hasta con bronca delante de Dios, exigiendo, ¿no es cierto?, que sean liberados de ese tormento. Y podemos encontrar el dolor de muchas personas que transitan el ser víctimas de situaciones muy fuertes, ¿no? De los temas que estamos hablando, que no son para nada pequeñas cosas. Y sin embargo, el Señor lo encara y le dice: ¿cómo te llamas? Y ahí la persona responde. El Señor Jesús lo confronta. ¿Cómo te llamas? El Señor siempre va a estar dispuesto, sea lo que sea nuestra situación, a venir en nuestra ayuda y a plantearnos
desde nuestro nombre, desde lo que Él sabe que cada uno somos, de lo que estamos experimentando, dejarlo de lado e intervenir. Y luego el Señor opera esa liberación tan grande, a tal punto que es de testimonio para todos los que le estaban allí en ese lugar. No tenían miedo de que Él estaba transitando todo ese sufrimiento. Mientras Él estaba allí golpeándose, nadie decía nada, pero cuando es restaurado por Jesús, allí viene el problema. Pero fíjense cómo el Señor opera en esta transformación total de este hombre, que podemos decir, si hay un caso de un extremo dolor, de un extremo sufrimiento, es el caso de este hombre, encima con una opresión demoníaca. Pero no fue problema para nuestro Jesús. A tal punto que dice que lo encuentran cuando el Señor lo libera, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Fíjense la obra de transformación de un Jesús que tiene autoridad sobre toda cosa que pueda surgir en la vida de un ser humano. Sobre toda fuerza del mal, dice una canción, sobre toda fuerza del mal. Él salva, guarda, nuestro Cristo permanece fiel sobre toda fuerza del mal. A tal punto que hay una transformación total. Dios puede operar sanidad en esa persona totalmente desquiciada. Y a veces los dolores profundos, los sufrimientos más intensos traen este tipo de dolor, de situación, de desquicio. Pero aún así el Señor nos salva. Y dice que el hombre, que habían salido los demonios, le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús lo despidió y le dijo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y fíjense cómo Jesús, en vez de recibirlo como discípulo, como un discípulo más, porque su testimonio hubiera sido impactante, ¿no? De saber que de dónde había salido esta persona, lo manda a contarle a quién, a su casa. Y en estas situaciones traumáticas que se viven muchas veces, la propia familia es la causante de situaciones de mayor dolor, porque duele mucho más aquella herida de él que ama, y que en vez de amar ha hecho daño. Pero aún en este proceso de restauración de parte del Señor, las cosas son tan fuertes, este proceso de cambio, de girar, de volver, de cambiar la actitud, que el Señor muchas veces nos envía a nosotros al mismo lugar en donde hemos sido lastimados, para mostrar que Él es poderoso para poder otorgar liberación, para poder otorgar una palabra de reconvención, para poder incluso dar testimonio de esa liberación total que hace Dios en la vida de una persona, más allá de las vivencias que ha tenido. Vuélvete y cuenta esas grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Y fíjense cómo también todo ese testimonio, él se va, era de la zona de Gadara, pero Dios dice que él elige el Decápolis, que eran 10 ciudades, en donde él va y da testimonio de su restauración. Y todo ese contexto el Señor Jesús lo utiliza luego, porque cuando él va a esa zona ya estaba sembrada la palabra del testimonio de este hombre que estaba tan herido, pero que a la vez Dios había restaurado. Bueno, y tantas otras palabras, yo no sé, creo que ya, no sé cómo estamos ahí con el tiempo, me parece. No voy a hablar mucho más, pero habla de Nicodemo, por ejemplo, no lo voy a leer, no quiero hacerlo largo, pero dijo, te es necesario nacer de nuevo. Pero ¿cómo nacer de nuevo? Y es así, es una nueva
forma de enfrentar la vida luego de ese encuentro y de ese contacto con el Señor. No podemos volver atrás. Lo que pasó, pasó, pero el Señor nos pide que tengamos una nueva mente, que tengamos una renovación de nuestro pensamiento en Él, que de tal forma que nos parezca que somos hechos nueva criatura. Hay una canción que dice, ¿no? Soy nueva criatura, lo declara la Escritura, Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Ese cambio y esa transformación la hace nuestro Cristo a través del Espíritu Santo. Él es el que nos sana, que nos libera, que nos da todos los recursos del cielo para poder salir adelante. Queridos hermanos, hermanas, esta es la palabra y me quedo corta de Efesios, que nos amó, que nos compró, nos dio libertad con la sangre de Jesús. Somos libres, no dejemos que nada ni nadie nos ate, más allá de nuestras historias. El Señor nos amó, nos compró y somos sus hijos y tenemos un destino de gloria junto con Él. No dejemos que el enemigo nos robe el gozo, no dejemos que las cosas del pasado nos atosiguen, nos martiricen, porque hay victoria en el nombre del Señor. Así que les dejo esta este breve repaso de la palabra y le doy lugar a Ligia, que ella va a ser la parte práctica de todo este proceso de restauración y sanidad para la gloria del Señor. Gracias. Gracias, Pastora Nora, por todo este tiempo, por el corazón compartido, por la amplia experiencia, por traernos tantos principios y valores en las Escrituras, sumamente útil. Así que gracias, muchísimas gracias. Ahora sí, queremos dar la bienvenida a la Pastora Ligia de Concordia, de Entre Ríos, con su amplia experiencia en medio de llevar adelante una amplia labor social, el trabajo con el hogar, con cientos de niños, con todo un gabinete hermoso con el que trabaja y cómo ha articulado a lo largo de los años. Así que, Ligia, bienvenida, gracias por compartir con nosotros, un privilegio también tenerte. Muchas gracias, muchas gracias. Qué lindo que es saludarlos nuevamente, qué lindo, parece que ya estamos súper hermanados, ¿no? De todo el país, que nos conociéramos hace un montón. Tenemos varios jueves encima de capacitación y tendremos varios más, porque hoy ya hemos anunciado más capacitaciones y se vienen más porque nos hemos dado cuenta que las necesitamos, que necesitamos escucharnos, escuchar a los profesionales, a los que saben, a los que tienen experiencia, que nos transmitan esas experiencias que son tan necesarias para nuestra vida pastoral, ¿sí? Para nuestra vida de liderazgo, porque aquel que es líder pastorea de alguna forma, aunque tenga un pastor principal, aunque nos remitimos a los pastores, necesitamos esa capacitación, porque el Señor Jesús dijo: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y apacentar es amar, apacentar es sanar, apacentar es abrazar, apacentar es conocer el dolor de ese corderito herido, de esa ovejita herida, y llegar a su corazón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso nos capacitamos, por ese motivo. Muchas gracias, querida Julieta, por esa mirada profesional. La necesitamos. Necesitamos, yo creo que cada iglesia o cada equipo pastoral necesitaría tener un equipo interdisciplinario para abordar todos los casos que vienen, los abusos, violencias, adicciones. Hoy en día es necesario para estar a la orden, para estar a la altura de las circunstancias, poder tener 1 o 2 psicólogos, poder tener con mirada cristiana, mucho más. Porque eso mire, estudien, porque hay pocos psicólogos cristianos. Hay pocos psiquiatras cristianos y el psiquiatra es muy importante que sea cristiano porque no medica por medicar o para calmar solamente, sino que escucha
el psiquiatra cristiano, lo tengo por experiencia. En el hogar de niños tenemos un gabinete, mire, psicopedagoga, fonoaudiólogo, 4 psicólogas, psiquiatra, 6 docentes. Todo eso es nuestro gabinete, 2 profes de educación física. Todo eso es nuestro gabinete para atender el cupo de niños que tenemos, que va entre 90 y 100, ¿sí? Niños, niñas y adolescentes. Desde bebés tenemos hasta 20, 22, hasta de todas las edades. Y justamente, si hay algo que soy testigo, no solamente por el hogar de niños, por el complejo, sino también por el trabajo pastoral de tantos años, porque hace, ni les digo cuántos años, porque ¿saben qué? Me van a adivinar la edad, no importa. Pero hace más de 40 años que he aprendido lo que es sanidad interior, lo que es sanidad espiritual y lo que es liberarte de todo lo que arrastra, todo el mal, el daño que arrastra, que encima aprovecha el diablo para hacerse un huequito en la vida de las personas, justamente aprovechando el daño y el sufrimiento. Y poder liberarte de todo eso y llevar una vida sana, una vida restaurada, una vida completamente nueva, diferente, porque Jesús así lo hace. Hace más de 40 años que estoy con esta misión maravillosa de poder llevar un poco de sanidad, un poco de alivio a las almas necesitadas. Y vamos a comenzar con la primera placa entonces. Estamos con tiempo, ¿verdad? Nadie está apurado por irse. La primera placa habla de, de lo que voy a hablar esta noche es de restauración, ¿no? ¿Qué es lo que dijimos? Que nuestro protocolo tiene de diferente a cualquier protocolo público. Cualquier protocolo público llega hasta la denuncia, ¿sí? Nosotros vamos un paso más, vamos al abordaje espiritual de la víctima. Y del victimario, ¿por qué no? Me dicen algunos. Y bueno, el victimario también, obviamente, tiene la oportunidad. Hasta el malhechor de la cruz tuvo la oportunidad frente al arrepentimiento de sus pecados. ¿Sí? Frente al arrepentimiento de sus pecados. No olvidemos eso. El que no se arrepintió no tuvo la oportunidad, pero el que se arrepintió sí. Y la va a tener, el que se arrepiente de sus pecados la va a tener, porque siempre el Señor, cuando hay alguien que muestra un corazón arrepentido, da la oportunidad. Y nosotros también podemos hablar de eso en algún momento. Ahora, la restauración de la víctima de abuso y violencia. Vamos con la primera placa, ahí Walter nos va a ayudar. Aprendí muchas cosas, pero todavía no me comparto sola la pantalla. Ahí está. No sé, Walter. Ahí está. Bueno, restauración entonces de abuso y violencia. Yo me tomé para iniciar este pasaje tan hermoso que ya hoy Nora estuvo comentando varios pasajes bíblicos donde habla de restauración, donde habla de lo que Dios hace en la vida de las personas, cómo las personas pueden restaurar, sanar su corazón a través de la palabra. Y yo, mire, si hay algo que estoy segura es que la palabra sana. La palabra sana porque la palabra limpia. Vio que en un proceso en donde nosotros tengamos, por ejemplo, alguna herida en lo físico, suponete que te cortás. Yo siempre por ahí les cuento cuando vienen a consejería, les cuento algo de lo que me ha pasado a mí. Entonces, por ejemplo, yo tengo una cicatriz en un dedo, ¿no? Una cicatriz que me la hice
hace más de 50 años. ¿Por qué? Porque, bueno, desobedecí, era niña, y estaba en la casa de mi abuela, había un cuchillo grandote, yo quería cortar, creo que era un pedazo de queso, y agarré ese cuchillo, me dijeron que no, pero para ese entonces ya era tarde, me había rebanado el dedo. Hasta el día de hoy tengo la cicatriz. Recuerdo aquel día, recuerdo lo que me pasó, recuerdo que me dolió mucho, recuerdo que me pusieron, me curaron, me pusieron vendajes, después me iban poniendo cremas con antibióticos, hasta que sanó. Hoy tengo la cicatriz, puedo pasar el dedo por la cicatriz, mire. Puedo pasar el dedo por esa cicatriz y no me duele. Recuerdo lo que pasó, pero no me duele. Eso es lo que Cristo hace con la herida del corazón. Y eso es lo que necesita aquel que viene lastimado, herido, que nosotros le ayudemos a que pueda cicatrizar, a que pueda sanar, a que pueda restaurar y a que después sea, como dice acá, cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo, como aguas que pasaron, dice la Biblia. Y de eso se trata el proceso de restauración en casos de abuso y violencia, vamos a hablar específicamente de ello. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Toda persona necesita a Cristo, pero la persona que está lastimada, herida, porque han abusado de ella, porque ha sufrido violencia, con más razón también necesita. Y lo primero que necesita toda persona que ha sufrido es conocer a Cristo, conocer el amor de Cristo. Y eso nosotros pastoralmente le podemos enseñar, le podemos llevar. Vio sencillamente, no necesita ser sencillamente en la intimidad de una oficina, decirle, aquí yo quiero presentarte a alguien que va a sanar, alguien que te comprende y presentarle a Cristo. Si ya conoce a Cristo, mucho mejor, porque ahí tenemos un paso más adelante ya, ¿verdad? Y yo quisiera presentarle hoy el estudio de casos, porque no hay cosa mejor para aprender que aprender sobre la práctica. Y en el estudio de casos, en primer lugar, les quiero mostrar o visibilizar algunos casos de la Biblia, porque daría la impresión de que en la Biblia no existiera. La Biblia está llena de casos de abusos, de violencias, de situaciones difíciles, todo lo que te puedas imaginar, en la Biblia lo encontrás. Y en la Biblia siempre hay respuesta para todas las situaciones. Por eso quisiera recordarnos, yo no necesito hoy contarles todas estas historias, porque se supone que todas las sabemos, pero quisiera recordar el caso de José. Si habrá sufrido violencia, José, sus hermanos, cómo lo ninguneaban, diríamos nosotros. Cómo lo criticaban, cómo lo envidiaban, cómo lo atacaban, qué culpa tenía él, que era el favorito del padre, ¿no? Y el padre, qué violencia que ejercía también, patriarca y todo, pero qué violencia que ejercía con los hijos, ¿no? Con los otros hijos, al hacer esa diferencia, todo lo que se genera, mire todo lo que hay para aprender. El caso de José es un caso emblemático de violencia. ¿Sí? Lo metieron en una cisterna, lo vendieron como esclavo, se fue como esclavo a un país lejano. Un jovencito, prácticamente un adolescente, no sé la edad que tendría, no me fijé en eso todavía, no, pero lo voy a averiguar. Pero imagínense, pobre José. Bueno, me hace acordar esa canción de hey, soy José, como que ya no me conoce. Después el caso de Jacob y Esaú, ¿verdad? Los patriarcas eran terribles. El caso de Jacob y Esaú, ¿no? La violencia que hubo entre ellos, todo lo que se generó a raíz de una madre que también ejercía violencia con uno en favor del otro, cosas de desigualdades, cosas que hacían sufrir y que hicieron sufrir a estos dos muchachos y por lo tanto a toda su familia, ¿verdad? Pero después también tenemos otro caso, que es el caso de violación de Amnón, hijo del rey David, a Tamar, hijos del rey David. Cualquiera diría, wow, hijos del rey David.
familia real. En toda familia puede pasar. Inclusive hay casos de familias que, digamos, de gente encumbrada a veces en la fe, en donde tal vez, donde en la casa también pero bueno, ocurren cosas. La fe es personal y las decisiones que se toman son personales. Y bueno, en este caso fue un caso muy difícil para el rey David inclusive, caso de Amnón que viola a su hermana Tamar. Después tenemos casos de violencia, ni hablar de la esclavitud en Egipto. La esclavitud en Egipto fue un caso de extrema violencia durante 400 años sobre un pueblo, de un pueblo a otro pueblo, ¿verdad? Ni hablar de los abusos que habrán vivido las pobres mujeres israelitas, de cuántas cosas que les habrán pasado entre medio de estos años, ¿verdad? Después tenemos el caso de la mujer adúltera, que ese caso lo enfrenta Jesús. Y Jesús los enfrenta, quienes estaban y la querían apedrear, ¿sí? Porque había cometido pecado, pero no se olvidaron del hombre, que el hombre que parecía que no tenía culpa, ¿no? Tenía culpa solo la mujer. Y bueno, este caso también un caso en donde nosotros podemos tomar ejemplo de lo que Jesús hace, cómo Jesús trata con las personas que están siendo vulneradas, ¿sí? Y el propio caso de Jesús, un caso de violencia extremo, absolutamente extremo, que lleva a Jesús a la cruz, lo crucifican, le dicen, lo lastiman de todas las formas posibles, le dicen cosas muy fuertes que lo lastiman fuertemente en su corazón, en su espíritu, lo buscan lastimar y buscan, como el diablo busca siempre, cuando se trata de estos casos de violencia y abuso, provienen de las fuerzas de maldad, buscan que en la reacción el otro también peque. Pero nuestro Señor Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y allí se terminó la herida, ¿verdad? Y vamos a casos prácticos de hoy. Yo les traje 4 casos reales que me toca asistir y que por eso les cambié el nombre y ahí Walter me ayudó para borrarle un poquito la cara. Pero bueno, el caso de Susana. Susana es una niña que hoy cumplió 14 años en este tiempo. Es parte de nuestro complejo. Ella a los 10 años fue abusada de su padrastro. Su madre estuvo al tanto. Cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, la llevó, quienes son 6 hermanitos, la llevó a otra provincia. Se fue a la casa de, creo que unos familiares que tuvo por allá, por esa provincia, todo tapando al hombre, ¿no? Cuando el hombre, cuando esta familia se da cuenta de la situación, hace la denuncia en esa otra provincia lejana. A esta niña le practican un aborto intempestivo, 10 años, no entendía nada de lo que estaba pasando. El hombre desaparece, hasta el día de hoy está prófugo. Pasa el tiempo, vuelve la madre con las criaturas y obviamente ella sigue siendo abusada. Hasta ahora lo que hace la madre lo que hizo la madre fue seguir cobrando por esos abusos, en algo realmente terrible que le pasó, hasta que las autoridades pudieron tomar intervención, porque ella estaba, los vecinos denunciaron, ella estaba en la casa de un hombre que es mayor, solo, escucharon los gritos, estaba drogada y desvanecida cuando llegó la policía. Un caso terrible.
Bueno, ella está siendo restaurada por el Señor. Esa vida, hoy le veo la sonrisa. Hoy la veo disfrutando de distintas situaciones que tienen que ver con su propia edad, porque si hay algo que hace este tipo de pecados es destruir esa identidad, destruirles la infancia, la adolescencia, que ellos tienen que disfrutar con otras cosas y traerles mucha tristeza, traerles mucho dolor. Y hoy ella está sonriendo y eso lo hace nuestro Señor Jesús. Seguimos con otro caso. Este caso de Flavia y Alberto es de la iglesia, es de la congregación. Estoy autorizada a contar el testimonio. Flavia es una chica que fue abusada por su propio hermano en su infancia y adolescencia. Estaba con mucho dolor, estaba muy enojada, muy embroncada con la vida, se sentía muy mal, vino a la iglesia, conoció a Cristo, pudimos realizar el proceso de restauración que llevó su tiempo largo, como hoy nos contaba la psicóloga, que esto lleva su tiempo, ¿no? Su proceso, y ella pudo finalmente perdonar a su hermano y pudo restaurar su vida, ahora se casó y entre medio pudo dialogar con su hermano, porque su hermano también pasó por situaciones muy difíciles. Ella pudo entender que su hermano arrastraba esto porque a él le había pasado. Entonces pudo hablar con él, que él ya estaba para esta altura sumido en las adicciones, sumido en los vicios, en las adicciones, con intentos de hacerse daño. Y ella pudo venir al encuentro de él, darle testimonio, decirle que lo perdonaba y traerlo a los pies de Cristo. Y hoy ese hermano se está recuperando en nuestro centro de rehabilitación ambulatorio de adicciones, está siendo restaurado, le va muy bien, digamos, en su proceso, está obviamente en pleno proceso, tiene familia, tiene hijos y todos están viniendo a la iglesia. Todo esto es lo que hace nuestro Señor. Seguimos con el siguiente caso. Les muestro casos resueltos y casos no resueltos del todo. Este caso de Alicia, es un caso no resuelto del todo. Este caso se trata de una chica que vive en una zona vulnerable. Miren atrás, esa es su casita, esas tablitas. Tiene ahora el 5º hijo, bebé. Es una chica que está privada de su libertad, tiene prisión domiciliaria, porque el modus operandi de los narcos es que las mujeres que tienen hijos se hagan cargo, cuando pasan las redadas policiales, se hagan cargo de que ellas son las que están vendiendo la droga en ese lugar. Entonces, eso hace, le ponen abogado, hacen todo, pero las dejan como tiradas, ¿no? Pero eso hace que tal vez por un dinero ellas asuman esa responsabilidad y después quedan totalmente vulnerables. En el medio de esta prisión domiciliaria, ella queda embarazada. Todavía no pudimos llegar a fondo porque es muy difícil, porque ella está con prisión domiciliaria por 2 años más. Ya hace 2 años, ya son 4 años. La estamos ayudando, la estamos acompañando, las hermanas de la red de ayuda al embarazo la están acompañando. ¿Ustedes saben qué condiciones tuvo ese bebé? Hicimos gestiones y no logramos la atención médica para ella. Nadie, era un certificado que se necesitaba, una constancia en donde a ella le permitieran ir a un turno al hospital. Nadie nos dio ni a nosotros ni a ella la constancia. La cuestión que ese bebé, sin ningún tipo de control, nació en el baño que ustedes se imaginan que tiene esta casilla. Y ahí recién vino la ambulancia
y la dieron de alta el mismo día y la trajeron de nuevo a la casa. El bebé todavía, ya hace como 2 meses, el bebé todavía no tiene documento, el bebé todavía no tiene controles. Esto es violencia, queridos hermanos, es violencia y abuso, porque los abusos no es solamente abuso sexual, que obviamente acá también ocurrió. Bueno, seguimos con el siguiente caso. Caso de Andrea. Esta niña sí la tenemos nosotros hace 5 o 6 años. A los 5 años, su mamá fue asesinada en presencia de ella, con cuchillos. Prácticamente se desangró delante de ella. Es un caso extremo, pero es un caso emblemático. Ella tiene una hermana también acá con nosotros, pero ella precisamente no lo puede procesar. Hasta el día de hoy no lo puede procesar. Tiene problemas psiquiátricos, tiene problemas cognitivos, tiene problemas psicológicos, deambula permanentemente. Para ir a la escuela la tenemos que mandar acompañada. Bueno, les quiero mostrar una foto de un dibujo que hizo ella hace poquito, para que ustedes se den cuenta cómo se siente esta niña. Ahí se la muestra Walter. ¿Ven ese dibujo? No sé si está Julieta por ahí, nos puede decir algo. No sé si ya se fue Julieta, si está todavía nos puede decir algo de lo que puede significar este dibujo en una niña cuya madre fue asesinada en presencia de ella. Bueno, evidentemente Julieta ya se ha retirado, pero volvemos al PowerPoint. Realmente, ustedes ven ahí los brazos mutilados, así es como se siente ella, ¿no? Y es porque hoy ella está tratada en todo sentido. Ella es una niña que va a la iglesia, que va a la escuela bíblica, una niña que conoce a Jesús, una niña que tiene tratamiento psicológico y tratamiento psiquiátrico y todos los tratamientos que necesite los va a tener. Pero ustedes saben cuánta gente, cuántas mujeres, cuántos niños, varones, están en este mundo o en nuestra querida Argentina, para acotar un poquito la región, sufriendo todo este tipo de situaciones. Es muchísima la gente que sufre. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos mandó, nos envió. Así como dice ahí por Isaías, y él lo dice en Lucas capítulo 4, a sanar a los quebrantados de corazón y a dar libertad a los cautivos. Porque toda persona que está tan dañada está siendo cautiva de Satanás y sus demonios. Porque ese dolor le genera una esclavitud. Y ahora vamos a ver. Bueno, viendo estos casos, yo quisiera hablar ahora en la forma práctica cómo podemos llevar adelante un proceso de sanidad interior para que estas personas, así como el endemoniado gadareno, que fue también un caso extremo, puedan tener la oportunidad de sanar espiritualmente. Entonces vamos con lo que dice la palabra. Entonces vamos rápidamente a esto, ¿no? La Biblia condena la violencia y el abuso, ¿no? En toda la palabra, de Génesis al Apocalipsis, vemos que la violencia y el abuso es producto de la maldad, es producto de las fuerzas espirituales de maldad y es lo que Dios condena, ¿sí? Y aquellas personas que se dejan usar por la violencia y el abuso están pecando. Nadie que es violento o que es abusador no es pecador. Toda persona
obviamente que todos somos pecadores, pero ese es un pecado grave, porque está denunciado en la Biblia. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios aborrece el pecado de violencia y el pecado de abuso. Dios aborrece todo pecado, pero este pecado tiene un tratamiento especial, porque en toda la palabra está lleno de casos y de situaciones en donde Dios aborrece la violencia y el abuso. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. No afligirás a ninguna viuda ni a ningún huérfano. Maldito el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Palabra de Dios. Así que no quedan dudas de que cuando alguien ejerce violencia o abuso, está yendo contra la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la violencia y el abuso específicamente es un pecado que tiene que ver con ejercer poder sobre otro que está en menor condición. Aprovechar la vulnerabilidad de alguien para traer violencia y abuso y sufrimiento a la vida de esa persona. ¿Qué es lo que el diablo quiere? Porque el diablo, ¿qué quiere? Que sufra la gente que Dios ama. Dios ama a todas las personas, a todos por igual. Y lo que busca el diablo es que sufran las personas a las cuales Dios ama. ¿Y quién sufre? Sufren los dos. Porque el que perpetra el abuso y la violencia también sufre de distinta manera, pero en algún momento eso le vuelve y sufre. Ya lo vamos a ver con la palabra. Entonces, seguimos con las consecuencias del daño, entonces, porque el abuso y la violencia producen daño. Ya lo escuchamos hoy, producen un daño psicológico, daño espiritual y daño físico. Producen un daño a la integralidad de la persona, ¿sí? Entonces, como consecuencia de este daño, ambas personas son dañadas. ¿Vieron? Porque algunos dicen, no, porque el abusador anda suelto. No, mire, lo que dice acá no es así. Dice, todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Es palabra de Dios, no es que nosotros le deseamos el mal a nadie, porque no lo debemos hacer. Pero la Biblia sí lo dice, ¿sí? Y el hombre bueno tiene misericordia de su alma, mas el cruel se atormenta a sí mismo. La persona cruel sufre tormentos que provienen del enemigo. Y detrás de cada uno de estos casos hay obra maligna. Hay obra maligna. Miren en Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo porque los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido ¿qué? Homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Luego el apóstol Pedro que dice que el adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y luego en Apocalipsis sigue hablando de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña, y que los ángeles fueron arrojados con él, con el diablo, a la tierra. Y allí están desarrollando su obra de maldad. Y su obra de maldad, ¿sabes cuál es? Es que sufre la gente. Porque la gente es lo que Dios ama. Dios entregó a su Hijo por amor a cada uno de nosotros. Y el diablo, ¿qué quiere? Que nosotros suframos porque él quiere hacer sufrir a lo que Dios más ama. ¿Sí? De ahí viene todo ese odio, esa bronca, ese rencor de él. ¿Sí? Seguimos. Y cuando ocurre un hecho de violencia o de abuso, o ambos, en la práctica, existen dos situaciones que tienen que ver con pecado. Y por eso les digo que voy a la práctica. Cuando alguien me hace daño a mí,
Cuando una persona me hace daño a mí, me hace sufrir, produce una reacción en mí. Cuando nuestro Señor Jesucristo sufrió daño, verbal, físico, todo, a Él no le afectó internamente porque nuestro Señor Jesucristo hizo algo que a nosotros nos recuesta hacer. Dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y allí cerró el caso en su corazón, ¿no? Nosotros nos cuesta muchísimo y nosotros como seres humanos siempre reaccionamos frente al daño. Entonces, obviamente, es lógico que reaccionemos para la raza humana, para nosotros, seres humanos. No es que es ilógico. Lo que estoy diciendo no es algo que no sea lógico. O sea, alguien te hace daño y te da bronca, sobre todo si no estás en Cristo, te da bronca. Reaccionás con rencor, con falta de perdón, con resentimiento, con odio, ¿sí? Angustia, amargura, todas esas cosas, ira, todas esas cosas que son pecado también, ¿sí? Alguien peca contra nosotros y nosotros reaccionamos con pecado. Por eso, cuando existe una herida interior, existe un pecado de acción y un pecado de reacción. El pecado de acción es aquella persona que produce el daño. Y el pecado de reacción es lo que produce ese daño en mi corazón. Y lo que produce ese daño en mi corazón, ¿qué efecto produce? Por ejemplo, cuando alguien te daña, te produce una herida en el corazón, ¿verdad? La herida interior. Esa herida interior, como toda herida, debería ser tratada para ser sanada. Esa herida interior nunca es tratada para ser sanada, porque no se ve a la simple vista. Entonces, como nunca es tratada para ser sanada, esa herida interior acumula, ¿qué? Bacterias, mugre, nunca es limpiada. Y esas bacterias, esa mugre, eso que acumula, ¿qué es? El pecado de reacción. El pecado de reacción se va acumulando sobre esa herida. La bronca, el rencor, el resentimiento, el odio, la falta de perdón y cuántas cosas más vienen después. ¿Por qué? Porque son puertas abiertas para que el enemigo siga obrando. Y él trae mugre y sigue acumulando, ¿sí? Y allí está la persona lastimada, herida y con todo ese acumulado espiritual maligno sobre su corazón. Vamos, ¿me van siguiendo cómo funciona? Entonces, ahí está nuestra función como líderes, como pastores, ¿sí? Como consejeros. Vamos a mirar un poquito la palabra. Dice en Génesis 4, 5 al 7 y habla de lo de Caín. Dice, se encendió la ira de Caín, su corazón, estaba lastimado, y decayó su semblante. Y entonces dijo Jehová a Caín, ¿por qué se ha encendido tu ira? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás aceptado? Y si no hicieres bien, el pecado está a tu puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. O sea, nosotros siempre tenemos el dominio de la situación con nuestro razonamiento. Pasa que nuestro razonamiento, nuestros sentimientos muchas veces nos llevan y nuestro razonamiento no es tan así, o no podemos razonar estas cosas. Caín, el Señor le estaba diciendo, tenés una oportunidad, el pecado está golpeando a tu puerta, el odio, el rencor, la bronca, está golpeando a tu puerta. ¿Te lastimaron? ¿Estás lastimado? Sí, pero la ira no te lleva a nada. El pecado está golpeando a tu puerta, pero vos tenés el poder de enseñorearte sobre ese pecado. Todos tenemos el mismo poder, pero cuando lastiman, muy pocas veces reaccionamos como debiéramos. Generalmente reaccionamos como reaccionó Caín, no yendo al punto de matar a alguien, pero sí reaccionando con pecado.
Salmo 42, 9 y 10 dice, ¿por qué te abates, oh mi alma, y por qué te turbas dentro de mí? Espero en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Me quebrantan con palabras de odio los que me atacan sin causa, mientras dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Era el rey David que estaba quebrantado en su corazón. ¿Por qué? Porque lo estaban atacando, lo estaban lastimando con palabras. ¿Te quebrantan las palabras? ¿Sabes cuánta gente hay que le quebrantan las palabras? Y que reaccionan porque le quebrantan las palabras. Efesios 4, 29 al 32. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Sí? Quítense de ustedes toda amargura, ira, enojo, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sean bondadosos los unos con los otros. Finalmente, sean de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que ustedes fueron llamados para que hereden la bendición. Todo esto es algo de la base bíblica, que hay muchísima, que si ustedes entienden cómo funciona, porque el diablo hace que funcione así, ¿no? Él está ahí, él quiere que alguien venga y te lastime y que vos reacciones con pecado, entonces ahí los tiene a los dos y los esclaviza a ambos. Y de esto se trata, la parte espiritual. El diablo con sus huestes busca esclavizar a las personas y las esclaviza a través de estos sentimientos, a través del daño, a través del abuso y de la violencia. Esclaviza no solo a la víctima, sino también al victimario. Esclaviza a los dos, ¿sí? Entonces, seguimos con las que sigue. Las heridas deben ser limpiadas, ¿sí? Y generalmente nadie puede sanar solo de esto, especialmente si son heridas de mucho tiempo y si ese alguien fue lastimado sin conocer la palabra. Porque cuando alguien ya conoce esto, ¿sí? Va y conoce cómo funciona, mismo puede hacer como hizo el Señor, que dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, y no se le acumuló ningún tipo de mugre, digamos, en esa herida que le estaban produciendo. Importancia de pedir ayuda, entonces. Reconocer y aceptar el dolor. Cuando nosotros vamos guiando a una persona para la sanidad, le ayudamos a reconocer y aceptar el dolor, ¿sí? Y ahí les puse los textos bíblicos. Quiero ir rapidito porque me quedan 20 minutos nada más. Y además habrá preguntas. Buscar la presencia de Dios, eso es a través de la consejería espiritual, son los pasos que nosotros tenemos que seguir para poder ayudar a las personas, ¿sí? Obviamente que esto que yo les digo ahora en media hora, 40 minutos, les va a llevar varios encuentros con las personas, porque primero hay que llegar al fondo de la cuestión, y eso es primero generar confianza, que la persona pueda hablar, tal vez va a conversar un montón de cosas hasta que vas a descubrir el trasfondo de la herida, ¿verdad? Entonces, es algo que lleva su proceso, así como la parte psicológica lleva su proceso y que es tan necesario, también en esta parte espiritual lleva su proceso y nosotros tenemos que buscar hasta poder llegar al fondo de la cuestión. Perdonar y dejar ir, o sea, perdonar a quienes nos hacen daño. Perdonar a quienes pecaron contra nosotros significa soltar el perdón. Significa soltar el resentimiento, el odio, el rencor, todo lo que produce este daño que nos hicieron en nuestros corazones. Pero no significa volver a convivir, por ejemplo, en el caso de la violencia. No significa
evitar las consecuencias legales, caso de violencia y abuso. No significa reunirme con el abusador o el violento. No significa que nosotros propongamos una reunión. Si después se puede dar algún tipo de sanidad o de restauración, ¿sí? Eso Dios lo dirá, ¿no? Como el caso que yo les mencioné hoy de su hermana y su hermano, pero es porque ella entendió, los dos son de la misma edad, eran prácticamente adolescentes, o sea, pero cuando es un caso en donde el abusador incluso tiene medida de restricción, de ninguna manera nosotros los podemos reunir. Pero sí podemos ayudar a la persona herida a que en vez de guardar rencor, resentimiento y esto que ata su corazón, pueda soltar ese resentimiento, ese rencor, buscando de perdonar en su corazón a quien le hizo daño, ¿sí? Incluso a veces, en el caso, a mí me ha tocado con personas, mujeres grandes cuyos padres ya habían muerto. Y sin embargo, todavía guardaban resentimiento en su corazón a causa de los abusos, ¿sí? Entonces, perdonar y dejar ir, ¿sí? Y a partir de ahí, de que se logra ese perdón, ese decir, el decidir perdonar. Porque mire, ganas de perdonar no tiene nadie. ¿Alguno de ustedes tiene ganas de perdonar a alguien que le hizo daño? Deseo de perdón no existe, ¿sí? El deseo de perdón solamente lo tiene nuestro Dios, porque Él nos ama de una manera diferente a la que nosotros humanamente podemos amar. Pero sí existe la obediencia. Y nuestro Señor Jesús dijo, perdonad a los que os maldicen. ¿Y por qué? Porque Él sabía que en ese perdón nuestro soltamos todo ese daño. Soltamos todo ese daño, soltamos toda esa maldición, soltamos todo ese resentimiento, soltamos todo ese rencor. Entonces el perdón lo hablo. Y digo yo, en el nombre de Jesucristo, decido perdonar, aunque no tenga ganas de perdonar. Decido y elijo perdonar al que me dañó. Y se lo entrego al Señor. Y el Señor va a hacer la obra que Él considere con esa persona. Pero yo en mi corazón tengo paz. Y tengo paz porque logré decir el perdón. Logré decidir el perdón, más allá de mis sentimientos. No sé si se pudo comprender esta parte, porque es una parte un poco difícil para la mayoría de las personas. Ahora, esto yo no se lo puedo ordenar a la persona, yo se lo puedo explicar y darle tiempo para que procese. Y en ese tiempo que va procesando, ahora les voy a decir cómo hacemos el tratamiento, ¿vio? Porque esto es como un tratamiento médico. Luego, renovar la mente y el espíritu. Después de todos estos pasos, o sea, reconozco, acepto que tengo este dolor, busco la presencia de Dios, identifico, perdono, dejo ir, renuevo la mente y el espíritu. ¿A través de qué? A través de la palabra. Renuevo la mente y el espíritu a través de la palabra, a través de la vida espiritual. El Espíritu Santo va a ir obrando y va a hacer todas las cosas nuevas, todas las áreas nuevas. El corazón y una mente totalmente renovados, pudiendo abrirnos a la obra del Espíritu Santo cuando estamos tan dolidos, cuando estábamos tan dolidos. El Señor trae el óleo, ¿sí? El óleo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el símbolo es aceite. ¿Y el aceite qué es? El aceite sana, ¿sí? Ese aceite sanador que viene sobre la herida, una vez que la herida fue limpiada, una vez que fue pedido perdón. Perdón, Señor, por mi falta de perdón. Perdón, Señor, por mi resentimiento, porque yo también pequé. Perdón, Señor, por mi odio, por mi rencor. La persona se empieza a dar cuenta, empieza a pedir perdón, ¿sí? Y ahí viene el Espíritu Santo con su ungüento y comienza a sanar esa herida porque la mugre ya fue quitada
con ese Pervinox espiritual. ¿Sí? Que nuestro Señor, esa sangre de Cristo que lava, que limpia, que perdona, ¿sí? Esa sangre de Cristo que lava, que limpia y perdona, fluye sobre ese corazón, sobre esa herida, y viene el Espíritu Santo, pone su ungüento y sana. No sé si nos damos, si yo lo hago, lo pienso así tan práctico, porque es la forma que me voy dando cuenta de cómo el Señor sana en cada uno de los encuentros que tengo con la gente. Hago muchas horas de consejería espiritual por semana y veo este milagro de la sanidad interior cada vez. Es el mayor milagro que veo, que he visto desde que era jovencita, de lo que Dios hace en la vida de las personas. Seguimos. Entonces, el milagro de la sanidad espiritual produce alivio y paz interior. Seguimos con la siguiente placa. Ahí está. Y ahí tengo varios textos que puse que tienen que ver con la sanidad y la restauración. Después que la persona pudo decir todo esto que hablamos, trae alivio y paz a su corazón. Usted no sabe lo liviana que se va la persona que puede entregar todos estos resentimientos, estos rencores, esas amarguras al Señor y pedir perdón y limpiar su alma de todas estas cosas. Por eso el milagro de la sanidad espiritual produce alivio y paz interior. Ustedes habrán tomado nota de algunos textos. Seguimos con la que sigue. Y ahí vamos, con la otra parte, ¿no? La que hablaba hoy del Gadareno. Los pecados de acción y reacción, ¿sabes qué son? Puertas de acceso a la actividad demoníaca en las personas. Esclavizan a ambos. Esclavizan a ambos y son puertas de acceso a esa actividad demoníaca. Mientras el odio, el rencor, el resentimiento está presente, ese pecado le da pie al diablo para obrar en la vida de la persona. Y muchas veces coloca espíritus malignos en la persona, porque tiene puertas abiertas. ¿Sí? Entonces, Jesús fue el único ejemplo que yo vi en donde no permitió que el diablo obre en su interior a pesar de la circunstancia extrema que estaba viviendo, sino que dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Pero nosotros como seres humanos, generalmente en nuestra reacción arrastramos odio, rencor, resentimiento, amargura, enojo, ira. ¿Pero qué dice la Biblia? Airaos, pero no pecáis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El enojo, mire, el enojo abre puertas terribles, porque cuando la persona no controla el enojo o no controla la ira, se queda como oscura en su mente y allí abre puertas insondables de espíritus malignos. Esas puertas abiertas a espíritus malignos, no se sabe qué tipo de espíritus le da acceso, ¿sí? Pero generalmente son espíritus muy profundos de odio, de rencor, de resentimiento, que atan la vida de las personas y que no la quieren soltar. Entonces, lo que tiene que ver, y hay que explicarle a la persona, que la actitud frente al daño a otra persona tiende a ser pecaminosa, y no solo pecaminosa, sino también esclavizante. La persona que siente resentimiento, todos los días está pendiente de eso. El que tiene odio está todos los días pendiente de la persona a la que odia. ¿Sí? Es un sentimiento, una cuestión esclavizante terrible, y es lo que el diablo produce. Hay un espíritu maligno que se llama de recuerdos recurrentes. Trácate, vuelve y vuelve y vuelve en la cabeza el mismo recuerdo y vuelve, y la gente no puede liberarse de eso.
Por eso es esclavizante. Es la obra diabólica en la vida espiritual de la persona. Y de eso tiene que ser libre, ¿sí? La sanidad interior ya hablamos. La sanidad interior es necesaria, si no, no viene la liberación. Pero muchas veces hace falta un paso más. Después de la sanidad interior y del alivio que trae el perdón de Cristo, la sangre de Cristo, el aceite del Espíritu Santo en el corazón de la persona, queda uno o muchos que siguen golpeando y reclamando su espacio, donde no tienen más derecho, porque esa persona fue comprada por la sangre de Cristo y no tiene más derecho a ningún espíritu inmundo a traer tormento. Pero muchas veces necesita ayuda para ser liberada totalmente de todo esto. Seguimos. Y los pasos entonces para la libertad espiritual es, primero, reconocer toda la situación que ya hablamos, ¿sí? Poder verla, visibilizarla, entenderla. Para eso hay que explicar mucho, hay que estudiar mucho la palabra también y hay que pedir la guía del Espíritu Santo, porque Dios te da palabra en ese momento que le llega al corazón a esa persona. Esa persona debe reconocer, debe pedir perdón a Cristo por todos esos pecados, a veces involuntarios, pero bueno, que suceden, sí, no son tan involuntarios, pero, o sea, imposible de manejar, eso quise decir. Identificar la situación que lo está esclavizando, poder renunciar en el nombre poderoso de Jesucristo a cada una de estas situaciones y a todo espíritu inmundo que se encuentre detrás de estas. Por ejemplo, yo le digo, bueno, ahora yo te voy a guiar a una oración de... ¿Entendiste esto? Sí, lo entendí. Bueno, te voy a ayudar, te voy a guiar a una oración de renuncia. ¿Estás dispuesto? Sí, estoy dispuesto. Entonces, mira, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo, fulano de tal, con nombre y apellido, si es posible, vengo a renunciar, primero pido perdón, ¿no? Vengo a renunciar al resentimiento y al espíritu inmundo que lo produce, por ejemplo. Vengo a renunciar al odio, al espíritu inmundo que lo produce. Vengo a renunciar a la falta de perdón y al espíritu inmundo que lo produce. Entonces, renuncia a ese espíritu maligno. Luego, nosotros hacemos una oración y reprendemos esos espíritus malignos para que suelten la vida de la persona, ¿sí? Como reprendió Jesús. ¿Y cómo llevamos esto a la vida práctica de la persona para que pueda liberarse definitivamente y afirmarse espiritualmente para no estar, digamos, floja espiritualmente y no volver a dar lugar al enemigo, llevando una vida diaria de oración y lectura de la palabra? Entonces, ¿yo qué hago? Le hago como hace el doctor, ¿vio? El doctor le da una receta y le dice, tenés que leer, tenés que tomar cada 8 horas este antibiótico para poder ser sanado, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, 2 veces por día te apartás media hora, le digo tal cual como tiene que hacer, porque la persona no sabe. Uno le da la Biblia y dice, bueno, anda a leer la Biblia. No, hay que darle los textos, pasajes específicos que hablen de sanidad, que hablen de liberación, que hablen del amor de Dios, los evangelios, Primera de Juan, Efesios capítulo 1, que lo afirma como hijo, los salmos, Salmo 103, Salmo 23, el Salmo 146, el Salmo 149, el 32 que habla de la dicha del perdón, y bueno, todas esas cosas, el 121 que habla del socorro cuando yo me siento mal, ¿a quién pido socorro? Al Señor. Bueno, todos esos pasajes los tenemos que tener claros, entonces le anotamos una lista de pasajes y le decimos, mira, te tomás todos los días media horita de mañana y media horita de noche, te lees en voz alta, en voz audible, porque es para vos y es para todo el mundo espiritual que te rodea, ¿no? Estos pasajes que son parte de tu restauración y orás, ¿sí? Y obviamente que esa persona hay que guiarla a una pertenencia al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Y entonces con esto se puede desarrollar una restauración completa, una restauración total en la vida de las personas.
No sé si ya son las 9, no sé si hay alguna duda, pero bueno, creo que ahí quedan algunos textos más que yo les puse para que ustedes puedan tenerlos presentes. En los pasos hacia la libertad espiritual, ¿sí? Y bueno, vamos a la última entonces. Ahí pueden sacar una fotito si quieren, y ahí. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ese pasaje me encanta porque lo visualizo tanto cuando estoy trabajando con las personas que en estos procesos, y luego la misión de nuestro Señor, ¿no? El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Sí? Así que, bueno, queridos hermanos, hasta aquí llegó lo que sería la capacitación para la restauración espiritual. Gracias a todos los que se han conectado, gracias a todos los que han sido parte. Ha sido un tiempo hermoso, intenso. Esta es un área para seguir trabajando. Yo soy preventor hace 15 años y sigo aprendiendo, sigo capacitándome, sigo viendo las nuevas herramientas. Así que lo que nos ha compartido la doctora Julieta, lo que nos ha compartido la pastora Nora, lo que nos ha compartido la pastora Ligia, ha sido muy útil, muy práctico, en todo una experiencia amplia a lo largo de muchos años. Así que oramos entonces. Ligia, ¿quiere cerrar usted en oración? Amén, amén. Amado Padre Celestial, en esta noche, Señor, venimos a tu presencia con un corazón totalmente abierto, un corazón dolido por el dolor de tanta gente, un corazón dolido, Señor, porque el enemigo aprovecha y usa la violencia, el abuso para dañar a tantas personas, Señor. Y que ese daño muchas veces es generacional, porque el abusador, el violento, proviene de familias abusadoras y violentas. Y así es como la maldad se multiplica. Y nosotros vemos todo esto con mucho dolor, Señor, como también tus ojos compasivos lo ven con dolor. Porque nos duele el dolor de nuestros semejantes, de nuestros hermanos, de gente que no sabe cómo resolverlo. Pero, Señor, aquí estamos, somos tus hijos, dispuestos a ayudar, dispuestos a formar equipos, dispuestos a utilizar herramientas que pongas en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, a traer alivio al alma herida, al alma angustiada, al alma dolida, al alma lastimada, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que ya hiciste la obra y que en la cruz te llevaste todos los dolores. Así como dice Isaías en capítulo 53. Todos nuestros dolores te los llevaste en la cruz. Todo nuestro quebranto te lo llevaste en la cruz. El quebranto y el dolor de toda la humanidad te lo llevaste, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes a llegar al corazón de las personas para que puedan experimentar esa sanidad tan maravillosa que proviene solamente de ti, Señor. Señor, ayúdanos a traer el bálsamo de tu Espíritu Santo y a que puedan sanar. Sana nuestra tierra, Señor. Sana los corazones, sana las personas. Sana, Señor. Quita toda violencia, quita tanto dolor, quita tanto abuso, Señor. Y ayúdanos a llevar alivio. Ahora, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que han tomado estas capacitaciones. Bendícelos, ayúdalos
dales herramientas espirituales para poder llegar al corazón de las personas y que a lo largo y lo ancho de la Argentina fluya por el poder de tu sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario, sanidad y restauración para toda persona, toda alma, todo corazón sufriente por los abusos y por las violencias. Señor, no permitas que tu iglesia sea dañada, sea lastimada, sea manchada por situaciones de abuso y violencia en el liderazgo, sino que cada líder, cada pastor, cada maestro de escuela bíblica, cada líder de jóvenes, cada líder de alabanza pueda ser santificado y presentarse limpio, impecable delante de tu presencia para traer tu palabra y para traer también sanidad a aquellas personas que lo necesitan. Ayúdanos, Señor, como iglesia en el país. Ayúdanos, Señor, como líderes, como pastores. Ayúdanos a transmitir esta salud que proviene únicamente de ti. Y bendícenos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y danos ahora también un descanso reparador. En el precioso nombre de Jesús. Amén.